Buenos días a todos o buenas tardes. Empezamos la sesión de hoy. En esta sesión pues vamos a terminar los últimos tres elementos de competencia del tema 6 del área de práctica. Y ya es la última sesión del tema 6, como le comentaba Elvira que me comentaba en el chat. Y ya a partir de ahí, Jaime, ahí, vale, gracias por mutearte. Vale, pues venga, empezamos. A ver si me deja compartir y pasar la slide. Bueno, como ya hemos hablado, seguimos en el área de práctica y hoy vamos a ver planificación y control, partes interesadas y cambio y transformación, que son los tres últimos que nos quedan. Y ya rematamos, ya finalizamos este elemento de competencia. Planificación y control. Bueno, como sabéis, todo proyecto tenemos que planificarlo y controlarlo para asegurar que llegamos a los objetivos y que se cumplen, ¿no? Al final del proyecto lo mejor posible y evitar ese tipo de desviaciones o al menos identificarlas lo antes posible dentro del proyecto para intentar evitar esas desviaciones o al menos tomar medidas para reducirlas o mitigarlas. Entonces, ¿en qué se basa este elemento de competencia de planificación y control? Pues al final em, es el establecimiento de ese plan que sea equilibrado y que al final pues que será lo que se va a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto. Al final, como todo plan, sí, empezamos haciendo un plan inicial del proyecto, pero sí que se puede ir ajustando progresivamente a lo largo del proyecto, ya que no es estático y en los proyectos siempre hay pues cambios o puntos que a lo mejor em, se evaluaron de una cierta manera al principio, pero luego a lo largo del proyecto, cuando ya tenemos menos incertidumbre, pues ya se va definiendo un poco más. Entonces tenemos a lo mejor que ajustar esos planes que hemos definido al principio. Pero al final es eso, establecer esa visión, eh, pues eso, integral de la dirección del proyecto y mantenerla, ¿no? Irla actualizando periódicamente. Y principalmente en esta competencia, pues se une toda esa información y se toman, ¿no? Esas decisiones dentro del proyecto. Al final es un proceso cíclico, perdón, y tiene diferentes fases, perdón, que son planificar, ejecutar, supervisar y controlar. Y se irá ajustando, ¿no? En función pues, de esa supervisión y ese control, esa ejecución y esa planificación. Y luego al final, pues bueno, el individuo, pues, o el jefe de proyecto en este caso, ¿no? Nosotros debemos definir cómo vamos a planificar y cómo vamos a dirigir ese proyecto. Y en definitiva, pues tenemos que elegir, ¿no? Cuál es el estilo de edición que queremos, establecer cuáles son esos documentos para tomar decisiones, definir esos planes necesarios para el proyecto, esos planes iniciales que van a describir cómo será el proyecto en todos los aspectos y en todas las fases. Y lo tenemos que controlar, ¿vale? No solo planificar, también es controlar eso que se planifica. Entonces, pues bueno, se definen esos procesos de seguimiento, que sí que es cierto que muchas organizaciones, cuando ellos ya son bastante maduras a la hora de desarrollar proyectos, pues todos esos procesos y procedimientos ya están más o menos definidos. Sí que es cierto que en función del proyecto, pues a lo mejor va a haber que ajustarlos, ¿no? Porque hay proyectos que a lo mejor son de muy alta envergadura y hay que hacer todos esos procesos de pe a pa, porque si no pueden salir, tiene más probabilidad de que haya un fallo, un error. Entonces esos procesos y procedimientos es mejor realizarlos prácticamente de forma completa y será mucho más complejo, pero a lo mejor hay un proyecto mucho más sencillo o menos complejo. Y entonces ahí pues sí que hay que definir, ¿no? Cómo lo vamos
a gestionar, porque al final a lo mejor pues no hace falta tener unos procesos tan exhaustivos, porque al final, en vez de realizar o ejecutar el proyecto de forma ágil, pues al final está todo el equipo de proyecto realizando pues papeleo, informes y procesos en vez de potenciar, ¿no?, el desarrollo del proyecto y ejecutarlo correctamente. Entonces, en función de la complejidad del proyecto, también es importante ver qué procedimientos o cómo vamos a gestionarlo, o qué recursos o qué procesos vamos a seguir, y eso se define muy probablemente o siempre se define en la parte inicial, que es la parte de planificación. Y luego se va a ir controlando y se va a ir ajustando en función del avance del proyecto. Pues lo que definíamos, ¿vale? Al final, la transparencia y dentro del proyecto, en todas las fases es fundamental. Entonces es importante que eso que hemos definido al principio se vaya comunicando, se vaya controlando a todas las partes interesadas para que todo el mundo esté informado y que al final, pues bueno, si hay cualquier tipo de cambio, todo el mundo lo conozca y que al final todos participemos, ¿no?, como un equipo. Al final en equipos grandes de proyecto, pues al final hay diferentes roles representando a cada una de las áreas de la empresa. Entonces, como un equipo, pues hay que ir avanzando y tomando decisiones en función de si hay algún tipo de cambio o algún problema o riesgo que no se haya identificado al principio. Y como todo proyecto, es importante seguir un tipo de fases, ¿vale? Hay las fases que hemos visto en la slide anterior de inicio, planificación, control, ejecución, etcétera. Pero también los proyectos es normal que dentro del desarrollo se dividan en trocitos, ¿no?, en fases, para que al final sea mucho más fácil realizar ese seguimiento, ese control y asegurar que cada una de esas fases pues se está realizando lo que se espera de cada fase. Por ejemplo, en mi sector lo que se hace es, en la parte de diseño, se suele dividir en tres fases, pues el diseño crítico, el diseño preliminar y el diseño final. Son esas tres fases, y en cada una de esas tres fases pues se definen una serie de procesos, una serie de entregables que se tienen que asegurar dentro de esa fase. Y al final de esa fase, pues lo que nos aseguramos como jefes de proyecto es, vale, nos juntamos todos, ¿hemos cumplido todo lo que teníamos que cumplir en esta fase? Sí, no. Si es que sí, vamos a la siguiente fase. Si es que no, pues tenemos que tomar medidas, definir planes de acción para realizar esas acciones que están pendientes. Entonces es importante evaluar esas fases o de esas fases o, o la fase final del proyecto, ¿no?, que también es una fase, el cierre del proyecto, que ahora hablaremos de ello. Entonces hay que evaluar cada una de esas fases y preparar un informe de si se han alcanzado esos resultados del proyecto y cada una de las lecciones aprendidas que hayamos identificado. Entonces lo hacemos en cada una de las fases, tanto a lo largo del proyecto como al final del proyecto. Y de eso se trata planificación y control. Entonces, para cumplir este elemento de competencia, tenemos que asegurarnos de que como jefes de proyectos los elementos, los indicadores de control indicadores clave, perdón, de competencia, los cumplimos. En este elemento de competencia son 6, entonces tenemos que evaluar y asegurar que nosotros demostramos que cumplimos estos 6 indicadores claves de competencia. El primero es que iniciamos el proyecto. Entonces, iniciamos el proyecto y desarrollamos ese plan de dirección de proyecto, que es lo que hablamos al principio. Es decir, el plan de dirección del proyecto es el que define qué es lo que vamos a hacer en las siguientes etapas del proyecto. También el segundo indicador clave de competencia es que inicia y dirige, o sea, que iniciamos y dirigimos esa transición a la nueva fase del proyecto. Como os decía, hay diferentes fases, se divide en diferentes fases, la parte de diseño, luego hay la parte normalmente de pruebas,
que pueden ser pruebas en proveedor, pruebas con cliente, depende de la fase en la que estemos, de validación, y luego ya pues es la parte de aceptación normalmente, así a grandes rasgos. Entonces, pues nos aseguramos nosotros como jefes de proyecto que en cada una de las fases estamos cumpliendo como proyecto, como equipo de proyecto, los entregables y lo que se espera por parte de la empresa de nosotros. Y entonces, pues lo evaluamos y decidimos si vamos a transitar a la siguiente fase. Luego tenemos el indicador clave de competencia 3, que es controlar ese desempeño, es decir, tenemos una planificación de proyecto y tenemos unos planes iniciales, pues lo que tenemos que hacer es periódicamente controlar ese desempeño y tomar cualquier tipo de medida correctiva que fuese necesaria. El 4 es informar sobre el progreso del proyecto, es decir, es importante que comuniquemos a todos los interesados cómo vamos periódicamente dentro del proyecto. Y el quinto indicador clave de competencia es evaluar, lograr acuerdos e implementar cambios en el proyecto. Al final, lo vimos al inicio, estamos en un entorno de mucho cambio. Entonces es importante que podamos identificar cualquier tipo de cambio necesario dentro del proyecto y que lo gestionemos adecuadamente. Entonces tenemos que hacer una primera evaluación y asegurar que esa evaluación, ese cambio que queremos proponer, pues es el adecuado, que logramos el acuerdo con las partes interesadas correspondiente para que nos apoyen para ese cambio y luego la implementación propia del cambio. Y ya por último, el indicador clave de competencia 6 ya es el cierre. ¿Vale? Entonces se cierra la fase o se cierra el proyecto en función del punto en el que estemos del proyecto y evaluamos. ¿Vale? Evaluamos si hemos cumplido lo que se requería de nosotros. Si no, pues tomamos cualquier tipo de acción o lecciones aprendidas. ¿Vale? Nunca os olvidéis de las lecciones aprendidas. Vale, pues ahora vamos en detalle. Entonces, el indicador clave de competencia 1, que habíamos dicho que era iniciar el proyecto y desarrollar el plan de dirección del proyecto, pues al principio, o sea, al final es primero definir los procesos, ¿vale? Los procesos que vamos a editar, pues para el proyecto. Es decir, definir cómo lo vamos a hacer, definir cuáles van a ser las fases, los pasos, comunicarlo para que todo el equipo de proyecto lo tenga claro, no que solamente lo sepamos nosotros, porque así todo el equipo del proyecto va a estar alineado en todo aquello que tenemos que realizar. Luego también tenemos que recopilar cuanta más información necesaria, lo mejor, porque al final las partes interesadas que tengamos en el proyecto, el equipo de proyecto, proveedores, nos van a hacer preguntas a lo largo del proyecto sobre cualquier tipo de información relacionada con el proyecto. Entonces es importante que al principio recopilemos toda la información posible. Normalmente es clave tener el contrato que se haya firmado, es clave tener el clause by clause, si se ha incluido como parte del contrato, que el clause by clause o la matriz de cumplimiento, básicamente una tabla en la que se define si se cumplen los requisitos del proyecto o si hay algún tipo de excepción. ¿Vale? Si hubiese algún tipo de excepción que no podamos cumplir, y que lo hayamos acordado con el cliente antes de cerrar el contrato o hacer el acuerdo del contrato, del proyecto, pues es importante que lo tengamos porque todas esas excepciones es importante tenerlas documentadas y conocerlas para que si en algún momento del proyecto se nos pide cumplir con un requisito en el cual había una excepción acordada, pues decirlo, ¿no? Porque si no lo que puede pasar es que tengamos desviaciones. Si no nos damos cuenta, entonces serían extra costes, más plazo, que no nos interesa. A no ser que se tenga en cuenta como si fuese un change request, un cambio de alcance. Entonces ahí sí, vale, el cliente tiene en cuenta de que había una excepción, em,
pero a lo mejor sí que lo necesitan, entonces a lo mejor nosotros sí que estamos como empresa abiertos a, pues a un cambio de alcance y a un acuerdo pues económico de plazo, etcétera. ¿Vale? Pero eso ya entra dentro de los cambios del proyecto. Entonces, importante recopilar toda la información para tener claro el proyecto y poder aclarar a todas las partes interesadas cualquier tipo de duda o si hay algún tipo de debate sobre algún punto, pues que podamos intentar mediar. Luego, analizar la información, importante, no solamente recopilarla, es importante que nos familiaricemos con ella, que, a ver, no hace falta leerse el contrato de pe a pa, pero sí que es importante conocerlo. Es decir, si tenéis tiempo de leéroslo con detalle, yo sí que lo recomiendo, al menos ciertas partes claves, ¿no? Para la gestión del proyecto, las partes de desarrollo, las partes de validación, cómo espera nuestro cliente que validemos el contrato, el proyecto, la parte de aceptación, cómo el cliente va a aceptar nuestro proyecto, los hitos de pago del proyecto, porque claro, en función de esos hitos de pago vais a poder facturar y va a haber flujo de caja dentro del proyecto, entonces es importante tenerlos claro y estar alineados para que aseguremos que cumplimos el alcance necesario para poder facturar esos hitos de pago. Temas de entregables, es importante saber bien qué es lo que espera el cliente de nosotros. Entonces, por eso es importante conocerse el contrato. Cuanto mejor conozcáis el contrato, mejor vais a poder negociar cualquier tipo de desviación, cualquier tipo de solicitud, vais a daros cuenta más fácilmente de si hay desviaciones o no. Entonces, lo dicho, es recopilar la información, compartirla con el equipo del proyecto, pero además vosotros también como jefes de proyecto conocerla muy bien. Sí que a lo mejor la parte técnica pura vais a tener a una persona que va a ser un líder técnico y vais a tener mucho apoyo allí, pero vosotros es importante que conozcáis los puntos más relevantes, ¿vale? Porque, bueno, aunque tengáis dentro del equipo del proyecto una persona experta en producción, otra en calidad, otra en gestión, en planificación, imaginaros y planificación y control, otra persona que se encargue del liderazgo comercial o otra, eso, ese líder técnico, aunque tengáis esos roles, esos perfiles apoyándoos como jefes de proyecto, pues es importante que vosotros también conozcáis el contrato para poder debatirlo y, bueno, cualquier aspecto que haya en el proyecto, al final vosotros vais a ser el último responsable del mismo. Importante, al final lo que se suele hacer cuando empieza el proyecto, aquí le llama taller de puesta en marcha del proyecto. Yo normalmente lo he escuchado como si fuese, se llama reunión de kick-off del proyecto, pero al final es algo muy similar. Es decir, es una reunión que organizamos como jefes de proyecto y que facilitamos nosotros para hablar un poco de cómo vamos a comenzar el proyecto, cómo vamos a hacer el proyecto, cuáles van a ser las diferentes fases, qué se espera de nosotros. Entonces, nosotros como jefes de proyecto comunicamos a las partes interesadas, al equipo de proyecto normalmente o algún sponsor dentro de la empresa, pues les comunicamos pues cómo vamos a gestionar ese proyecto. Es muy importante identificar bien a las personas que van a asistir a esa reunión, pero también es muy importante que la información que preparemos para esa información esté enfocada a esas personas. Es decir, vale, pues yo voy a, yo qué sé, invitar, por ejemplo, a la persona, al líder técnico. Voy a invitar a la persona responsable en el proyecto de calidad, a la persona responsable de fabricación, y a los de marketing y ventas. Y bueno, no sé si dije el de fabricación ya, pero el de fabricación si no lo he dicho, y al financiero del proyecto. Entonces, es importante que nos enfoquemos también en lo que esperan esas personas conocer del proyecto. Pues si está el financiero, va a estar muy interesado en los
en los costes principales, en cómo se ha vendido el proyecto, en etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos información de precio de venta, costes estimados de fase de oferta, pues esa información que se puede ir poniendo en una slide así a grandes rasgos, a esa persona le va a servir mucho, y también los hitos de pago, por ejemplo, que tengamos en el proyecto, en contrato. A la parte técnica pues le interesará a grandes rasgos, oye, pues va a ser esto lo que vamos a tener que entregar, este sistema va a tener estas funcionalidades principales, y tened en cuenta que hay estas excepciones dentro del proyecto. ¿Vale? Entonces, a cada una de las personas les va a interesar una fase o una parte específica del proyecto. Entonces sí que es relevante que esa presentación, ese taller o esa reunión de kickoff la enfoquéis para que esas personas también reciban información de interés para ellos, porque para ellos también sería como una reunión de inicio del proyecto en la cual, pues, bueno, a lo mejor otras personas han estado en la fase de oferta, llevándola más activamente, y este es un nuevo equipo que se encarga más del proyecto, ¿vale? De la ejecución. Entonces, pues a lo mejor no están tan familiarizados con la fase de oferta como otros roles, y sí que es importante esa reunión inicial para que se empiecen a familiarizar con el proyecto. ¿Qué sucede? Que luego ellos, cada una de las partes, tiene que revisar su parte del proyecto en detalle, evaluarla, ver si hay algún tipo de riesgo o no, y ya empezamos todos juntos el proyecto. Pero esta es como una reunión inicial, por así decirlo. Preparamos el acta de constitución del proyecto. Importante, ahora veremos un ejemplo, pero al final el acta de constitución del proyecto es como un documentillo así muy rápido de escribir con los puntos más relevantes del proyecto. Pues costes, precio de venta, descripción breve del proyecto, nombre del proyecto, personas, stakeholders relevantes, plazos del proyecto, hitos de pago, excepciones, riesgos identificados en fase de oferta. Así, un documentillo muy sencillo, que sea muy rápido de ver. Hay veces que se hace de forma tabular para que sea muy fácil, en plan, en formato tabla, los elementos y luego la información del proyecto en la segunda columna. Entonces, que sea muy fácil de leer para que cualquier persona que quiera saber de forma rápida lo más relevante del proyecto, pues que vaya a ese documento y se lo lea rápidamente. Y luego nosotros como jefes de proyecto tenemos que preparar el plan de dirección del proyecto. Y como hemos dicho, con todos los planes, no solamente definirlos y que se queden en un cajón, muertos de risa, ¿no? Es importante también comunicarlos para que todos los stakeholders relevantes, y especialmente el equipo de proyecto, conozca cómo vamos a ejecutar ese proyecto. Luego, si ya tenemos proveedores, también tened en cuenta que con los proveedores es importante hacer un poco algo similar, ¿vale? A los proveedores sí que es importante hacer una reunión de kickoff con proveedores, con los stakeholders importantes, hacer un seguimiento de esos proveedores, del avance de esos proveedores, y también solicitar a los proveedores que nos reporten el grado de avance a nosotros, para nosotros saber cómo va ese proveedor con el diseño, cómo va con las pruebas, cómo va a hacer ese proyecto, ese alcance que les hemos cedido a ese proveedor, pues cómo va a gestionarlo y cómo va a realizarlo y ejecutarlo. ¿Vale? Es muy importante también hacer una buena gestión de proveedores, porque al final los proveedores tienen que ser como una extensión de nuestra empresa, porque lo que estamos haciendo es, vale, nosotros no podemos realizar este alcance, se lo vamos a ceder a este proveedor que tiene el expertise o tiene el tiempo y los recursos que nosotros no tenemos para este proyecto. Entonces, al final, es como si fuese una extensión de vuestro equipo de proyecto. El ICC2 es eso, iniciar y dirigir la transición de una nueva fase del proyecto. Como en todo proyecto, pues tenemos diferentes fases. Ya os comentaba que, bueno, en mi sector dividíamos la fase inicial de diseño en tres, luego teníamos una fase de fabricación de la primera unidad imaginaros, de un tren. Teníamos la fase de fabricación de las primeras dos
3 unidades en función de lo que se haya acordado. Y luego ya empezaría la fase de aceptación de esa unidad a nivel fabricación, por así decirlo, y que es como una inspección de que se ha fabricado conforme a los estándares de calidad y como lo que se esperaba en base a lo que se definió en fase de diseño, perdón. Y luego ya se empezaría con la fase de pruebas, ¿vale? Entonces tenemos diferentes fases dentro de nuestro proyecto. ¿Qué sucede? Que nosotros como jefes de proyecto somos los responsables de asegurar que vamos transitando correctamente y con calidad en cada una de esas fases. En las fases de diseño, pues sí, el peso más grande va a estar en el equipo de diseño, en el equipo de ingeniería, en el equipo de calidad para ir asegurando que todo se va cumpliendo bien. Pero sí que es cierto que en la fase de diseño es importante que otros departamentos también participen, porque podemos hacer un diseño muy, muy bueno como ingenieros, pero luego al final, si no va a ser posible fabricarlo con las herramientas que tenemos dentro de la empresa o nuestros proveedores, imaginaros que externalizamos la parte de fabricación y nuestros proveedores nos dicen, no, mira, es que esto es imposible fabricarlo porque lo habéis hecho tan complejo el diseño que nos es imposible. Entonces, asegurar que todas las áreas de la empresa participan en la fase de diseño es muy importante para que luego en la fase de fabricación, prueba, ¿no? Las siguientes fases que vienen después sean satisfactorias. Muchas veces nos olvidamos, ¿no? de incluir dentro de la fase de diseño pues a departamentos como de mantenimiento o de safety o de fiabilidad y de mantenibilidad. Y es importante que también participen un poco el de la fase inicial de diseño para que el diseño que realicemos tengan en cuenta todas las lecciones aprendidas en proyectos pasados en fase de garantía, porque ahí en la fase de garantía se ven muchos proyectos, perdón, muchos problemas que no se pueden identificar al inicio del proyecto. ¿Vale? En la fase de diseño puro, imaginar que es un nuevo diseño y nunca se ha probado en un entorno real. Sí, se hacen pruebas en laboratorio, pruebas en proveedor, pruebas en cliente, pero hasta que no llevas unos cuantos meses con ese sistema bueno, en funcionamiento, en un entorno real, pues no sabes a veces si ese diseño va a ser robusto. Entonces, tener en cuenta todas esas lecciones aprendidas de otras áreas a la hora de diseñar tu producto es muy importante para intentar evitar pues, repetir problemas proyecto tras proyecto. ¿Vale? Entonces, importante lo que estaba diciendo, en el ICC2, que seamos responsables de asegurar que se inician correctamente esas fases y que se hace una transición de una fase a otra de forma correcta. Es decir, que asegurar que hemos seguido los procesos de ejecución o los procesos que se esperan de nosotros, de nuestros clientes o de nuestra empresa. Asegurar que los entregables que hemos definido para esa fase se hayan cumplido y asegurar que estamos preparados para hacer la transición a la siguiente fase. Y nada, si estamos al principio de la fase, pues crear esa reunión de lanzamiento de proyecto que hablábamos o que mencionábamos previamente. Esto es como una gráfica que son los factores responsables del fallo de los proyectos. Entonces, como veis al principio, o sea, el primero que se define como el de mayor frecuencia, por así decirlo, es que no se hayan definido objetivos medibles y realistas. Entonces, esto sí que es muy importante, que en la fase de oferta se definan cosas que son factibles para la empresa o que si hay algún requisito que no es posible que la empresa cumpla, es importante decirlo en fase de oferta y que quede claro, porque si no, lo que puede dar lugar es a unas desviaciones tremendas a lo largo del proyecto.
El siguiente sería una mala comunicación, es decir, si dentro del proyecto nadie comunica nada, si como jefes de proyecto no comunicamos cómo vamos a trabajar, no nos comunicamos entre departamentos, hay muchísimas probabilidades de que haya fracaso dentro del proyecto, que hayan problemas, que haya retrabajos, que a lo mejor la parte de diseño, imaginaros, lo ha hecho de una manera y lo que os comentaba, ¿no? Que luego no es posible que se fabrique, entonces hay un problema de transición, por ejemplo, desde la fase de diseño a la fase de fabricación muy grande y que da lugar a retrasos porque hay retrabajos que realizar. Y bueno, otros tipos de factores, ¿no? Como resistencia de los equipos o que no haya, eh, em, ¿cómo se dice? Budget suficiente, ¿no? Que no haya presupuesto suficiente dentro del proyecto para realizarlo o que no haya apoyo para la parte la parte del management o que no haya un sponsor fuerte, pues puede dar lugar a desviaciones. Aquí esta es el acta de constitución del proyecto, que era lo que estábamos comentando antes, que os iba a enseñar un breve ejemplo. Y al final el acta de constitución, como veis en la imagen, es algo muy sencillo, con los puntos más relevantes del proyecto, que vincula el porqué del proyecto y cómo se alinea ese proyecto con los objetivos estratégicos de la empresa. Y aquí, pues mira, al principio pues veis que hace como una foto muy escueta del proyecto, el nombre, la fecha, quién va a ser el... Bueno, aquí dice el autor, aquí muchas veces se pone el jefe de proyecto y el sponsor del proyecto. Luego una breve descripción del proyecto, respondiendo las cinco preguntas claves, quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Describir el producto, si tenemos un producto o si no un servicio. Los objetivos que se hayan definido para este proyecto. Importante, lo que hemos dicho, que sean medibles, que sean smart y que sean realistas. Aquí podéis incluir pues tanto objetivos de tiempo, coste, alcance, ¿vale? Los criterios de éxito, es decir, cómo se nos va a medir a la hora de definir si hemos pues eso, cumplido este proyecto satisfactoriamente, el porqué del proyecto, ¿no? La finalidad del proyecto, definir los entregables principales o los hitos claves dentro del proyecto, justificar el proyecto, es decir, los motivos, los argumentos o las razones por las que tenemos que ejecutar este proyecto, los interesados principales, definir, bueno, pues quiénes van a ser los stakeholders más relevantes dentro del proyecto, tanto en interno, dentro de la empresa, como en el cliente o en los proveedores claves. La duración, los riesgos importantes, el presupuesto, quién es el sponsor. Ah, mira, aquí lo ponen más abajo, quién es el sponsor. Y luego quién es el jefe de proyecto, ¿vale? O el director de proyecto, en función del rol que esté definido dentro de la empresa. Así que como veis es como un documentillo muy al grano, muy directo y con los puntos más claves dentro del proyecto. El ICC3 es asegurarnos de que como jefes de proyecto, pues controlamos ese desempeño dentro del proyecto. Y si hay algún tipo de desviación, identificarla y tomar medidas correctivas, ¿vale? Las que sean necesarias. Entonces, como jefes de proyecto es importante que definamos cómo vamos a hacer ese control de ese desempeño, es decir, cómo va a ser ese ciclo de control, lo vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos que definir qué vamos a usar para realizarlo, es decir, todos esos medios, esos métodos para hacer ese control del desempeño y medir ese progreso que vamos a hacer de ese desempeño. Y luego el ICC4 ya es informar sobre el progreso que vamos haciendo. Entonces, pues bueno, tenemos que elaborar cómo va a ser el informe que vamos a realizar, con qué frecuencia, qué información vamos a incluir,
a quién se lo vamos a enviar, cómo lo vamos a comunicar, por qué medio. Entonces, cuando ya tenemos eso claro, pues bueno, tenemos que elaborar ese informe de progreso, que lo podemos hacer dependiendo de la organización y cómo esté estructurada, lo podemos hacer nosotros directamente como jefes de proyecto, o a lo mejor tenemos que nutrirnos de la información de los diferentes miembros del equipo de proyecto para prepararlo y luego presentarlo a una dirección, al sponsor o al equipo de proyecto o a los stakeholders. Y luego realizar los informes de transición de las fases. ¿Vale? Esto es importante, que no solamente asegurarnos que se inician y se finalizan las fases y que estamos cumpliendo los objetivos en cada una de las fases, sino que también tenemos que realizar esos informes de transición para demostrar, ¿no?, que hemos cumplido todo. Aquí, estos informes de transición, también calidad del departamento de calidad ayuda mucho o da soporte, porque suelen ser estos hitos, estas fases, estos cambios de fase suelen estar dentro de los procedimientos de diseño del proyecto. Entonces, suelen ser ciertos puntos de control que el departamento de calidad de la empresa pues tiene incluida como parte de sus responsabilidades dentro de la empresa. Asegurar también que revisan que lo que hemos dicho nosotros como jefes de proyecto de sí, 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 es correcto, ¿no? Al final, no es solamente que lo diga yo como jefe de proyecto, sino que si el departamento de calidad apoya eso, pues ya es mucho más fácil que haya un progreso y que haya un acuerdo dentro de la empresa para evitar, bueno, cualquier tipo de sorpresa, ¿no? Porque a lo mejor yo también me puedo equivocar como jefe de proyecto, pensar que cumplimos todo, pero a lo mejor el equipo de proyecto, cuando estamos haciendo la revisión, o la persona de calidad, cuando estamos haciendo esa revisión de transición de fase, pues a lo mejor dice, oh, mira, no, Olaya, que mira, que falta esto y tenemos que hacer probablemente esto, esto y esto para poder terminarlo. Ah, bueno, pues entonces se incluye en el informe de transición de fase, pues los puntos que tenemos que hacer. O a lo mejor está todo perfecto y yo pienso que hay un punto que no está hecho, pero me dicen, ah, sí, sí, sí que está hecho, mira, esta es la evidencia. Entonces, pues ya se marca como realizado y se puede pasar a la siguiente fase. Pero también es importante, ¿no?, que cuando hacemos esa transición de una fase a otra, que también que la comuniquemos y que informemos al resto de los stakeholders interesados del proyecto. Un informe de progreso, pues al final depende de la empresa, pero al final, pues eso, un documentillo o una presentación, un PowerPoint en el que, bueno, los elementos más relevantes del proyecto se van mostrando, cuál es su avance. Pues a lo mejor se explican pues cuáles son los avances realizados durante ese mes, se muestra pues cuál es el grado de avance del proyecto a nivel alcance, se muestra dónde vamos dentro de la planificación o si tenemos algún tipo de desviación dentro de la planificación, mostrarlo y decir, oye, pues estos son los action plan, los planes de acción, perdón. Y luego también, pues, temas de costes. Oye, pues este es el budget, esto es lo que nos llevamos gastado ya hasta a día de hoy y esta es la previsión que esperamos. Y en planificación también lo mismo, ¿no? Es el planning que tenemos ahora, o sea, la línea base que hemos definido al principio del proyecto, la línea base de la planificación, dónde estamos actualmente y nuestra previsión, ¿vale? Porque con los forecasts, con las previsiones, mostramos a la empresa, pues, el grado de avance en el que estamos, pero no solamente eso, no solo dónde estamos, sino dónde vamos a estar en los siguientes meses, hacia dónde vamos, ¿vale? ¿Cuál es la tendencia? Em, y lo que hemos dicho, que si hay alguna desviación en cualquier punto, tanto de costes como de plazos, como de riesgos, pues al final que identificamos esas medidas correctoras y que las comuniquemos correctamente.
Y luego, pues yo qué sé, depende de la organización y lo que se defina cuál es el informe de progreso que necesitamos entregar o qué es lo que consideramos nosotros importante dentro del proyecto, pues hay veces que se incluye una sección de riesgos y oportunidades, una sección de cambios de alcance, de change orders que se están discutiendo, pues para que se sepa el estado de esos cambios de alcance, si el cliente lo ha aceptado, si no, si estamos en discusión con cliente, si está cerrado, si ya está el acuerdo alcanzado, etcétera. Y luego hay, en función de a quién vaya dirigido este informe, ¿vale? Porque puede haber un informe de progreso interno dentro de la empresa, que la empresa solicite, ¿no? Que los proyectos presenten ese grado de avance a nivel interno para que los stakeholders dentro de la empresa conozcan cómo va el proyecto y si hay algún tipo de problema. Y luego hay otro tipo de informes de progreso del proyecto que ya están solicitados por el cliente. Entonces, si ya va a ser un informe que tenemos que presentar al cliente, la información va a ser diferente, ¿no? O sea, no diferente, está basada en el mismo tipo de información, pero a lo mejor el enfoque que tenemos que darle tiene que ser más enfocado a lo que le interesa al cliente. Sí que es cierto que puede mantener todos estos elementos, pero hay que enfocarlo hacia los hitos del cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque a lo mejor el detalle en los informes de progreso dentro de la empresa a lo mejor es mucho mayor que el detalle que se le da al cliente, por dar un ejemplo, ¿vale? Dentro de la planificación, imagínate. Y luego ya, claro, el tema de presupuesto, costes y budget, eso es interno totalmente, o sea, con el cliente. Normalmente de costes no se habla porque es un dato interno de la empresa y eso no se comparte con el cliente, y budget tampoco porque también es algo interno y es información interna. Con el cliente eso se suele hablar de plazos, de desviaciones, de cambios de alcance, porque claro, eso sí hay algún tipo de cambio de alcance que afecte al cliente, pues eso sí que ellos son conocedores, entonces se puede incluir. Y eso, alcance, plazos, desviaciones que estén relacionadas con el cliente, algún tipo de riesgo, algún tipo de problema que creamos que sea relevante que conozcan porque a lo mejor va a impactar a la planificación de cliente en un futuro, eh, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es importante que todo informe de progreso, en función de a quién vaya dirigido, es importante que la información que contenga sea la adecuada. Vale, seguimos. El indicador clave de competencia 5 es evaluar esos acuerdos y implementar esos cambios del proyecto. Entonces, pues sería organizar ese proceso para gestionar cambios dentro del proyecto, hacer un informe de excepciones o de cambios, que ya hablamos anteriormente, y cambiar la configuración del alcance. ¿No? Entonces, si nosotros identificamos que hay que realizar algún tipo de cambio dentro del proyecto, pues es importante eso, gestionarlo correctamente, identificarlo, comunicarlo, discutirlo en interno con todos los stakeholders relevantes y luego cuando esté acordado y aceptado, pues ya se realiza el cambio de alcance. Y luego el ICC 6, pues ya es el cierre y evaluación de una fase del proyecto o del proyecto. Y entonces, pues ahí ya lo que hemos dicho, hacemos la reunión. Bueno, primero definimos cómo es el proceso de cierre del proyecto, hacemos esa reunión de cierre de proyecto para hablar un poco de cómo ha ido esa fase o cómo ha ido el proyecto en función si es el cierre de proyecto o cierre de fase. Hablar de lecciones aprendidas, hablar un poco de qué podemos hacer mejor para la siguiente fase o para el siguiente proyecto. Y nada, pues hacer esa evaluación, esa reflexión y hacer un informe de lecciones aprendidas. Este es como un ejemplo de proceso de cierre.
Entonces, al final tiene diferentes fases. Esto es como un ejemplo, ¿vale? Entonces sería conseguir la aceptación o un documento del cliente o interno firmado, diciendo por todas las partes interesadas que sí, que se han alcanzado los, pues, bueno, los objetivos definidos para esa fase. Si hubiese algún tipo de puntos abiertos, es importante cerrarlos antes de continuar, es decir, hay que cerrar todos los puntos abiertos, hay que cerrar toda la documentación, recibir aprobación de la documentación de todo el proyecto, hay que recibir aprobación de los entregables, de tanto servicios como productos, en función de cómo sea el proyecto. Y, y bueno, pues hay que cerrar el contrato con el cliente. Eso es muy complejo al principio, pero bueno, hay que empezar en algún momento a hablar con el cliente de, oye, este es el estado que tenemos en el proyecto, creemos que ya hemos cumplido con todo lo que se necesitaba dentro del proyecto, con todo lo que se nos pedía, y preguntarle al cliente si está de acuerdo. Entonces, si es que sí, pues bueno, se cierra el contrato, se cierran los contratos con los proveedores, que también es complejo porque hay que asegurar que los proveedores han proporcionado todos los entregables y han cumplido con todo lo que tenían que cumplir dentro del proyecto, bien sea temas documentales, temas de puntos abiertos, temas de pues sistemas o productos que tenían que entregar o servicios que tenían que entregar. Y luego también hay que hacer una liberación del equipo interno. Es decir, cuando el proyecto está cerrado, hay que liberar los recursos porque esos recursos se tienen que eh, recolocar en otros proyectos o en nuestras actividades para que no haya recursos que estén ociosos, ¿vale? Sin trabajo. Cuando todo esto se hace, pues se puede cerrar financieramente el proyecto. Y bueno, se realiza un cierre administrativo del proyecto diciendo que ya no va a haber ningún coste adicional y también pues bueno, que se hace una evaluación del proyecto y se revisan las lecciones aprendidas y la documentación del proyecto. Y ya cuando se hace todo esto, pues ya se finaliza el proyecto. ¿Vale? Esto es como un ejemplo de cierre. Importante del informe de cierre. ¿Vale? Hablamos antes que cuando se terminaba el proyecto había que hacer un informe de cierre. Y entonces es importante que los informes de cierre contengan una memoria final del proyecto, es decir, explicar un poco los resultados que se han alcanzado dentro del proyecto, luego un informe de ejecución del programa, es decir, hacer una comparación plan versus realidad del proyecto. Un informe económico, también lo mismo, decir, vale, pues estos fueron nuestros ingresos, estos fueron nuestros gastos y esto es como no, cómo han sido los resultados financieros del proyecto. Lecciones aprendidas. Importante haber realizado esa reunión y haber recogido un documento de lecciones aprendidas. Y luego esas lecciones aprendidas es importante también comunicarlas. Comunicarlas dentro de la empresa a otros proyectos, a otras áreas, para que sean conocedores de las lecciones aprendidas y que la empresa vaya aprendiendo y que no se realicen esos fallos en el futuro. Lista de documentos que se ha generado. Normalmente no hace falta hacer un listazo en un documento. Normalmente hay como un gestor documental, si es un proyecto grande, hay un gestor documental en el cual pues ya están pues eso, recopilados todos los proyectos y puedes sacar pues una impresión de pantalla o un listado de esos documentos ya directamente de esa plataforma. Pero si no tenéis en la empresa un gestor documental, pues directamente es un listado, una hoja Excel de documento, código de documento, versión de documento y descripción de documento. Fin. Vale. Y luego un listado de los productos o servicios generados. Esto ya lo debéis de tener porque es algo que se va actualizando a lo largo de todo el proyecto. Entonces es un documento que está disponible al final del proyecto. Normalmente no están exhaustivos como una Bill of Materials, em,
pero bueno, es como un listado de los entregables que se han realizado o de los servicios que se han realizado. Y luego ya pues se pueden añadir otros puntos que consideréis importantes, pues riesgos, temas de calidad, de pruebas, algún documento de pruebas de validación, etcétera, etcétera. Y nada más, cuando ya se termina todo eso, pues se cierra el proyecto, que es muy importante cerrar los proyectos. Es muy difícil, pero es muy importante porque si no damos cerrado un proyecto, es una fuente de desviaciones porque vas a perder dinero en presupuesto. Por muy pocas cosas que estés haciendo dentro del proyecto, aunque hayan pequeños flecos, si los dejas abiertos y no se cierran cuando se tienen que cerrar, son fuentes de, pues eso, de gastos innecesarios, de horas, que eso es dinero, de a lo mejor recursos que podrían estar haciendo otras cosas. Entonces es muy importante cerrar los proyectos cuanto antes, no dejarlos abiertos al libre albedrío y ya veremos lo que pasa. No, hay que cerrarlos y, y bueno, y pasar, ¿no? A pasar página, por así decirlo, o sea, pasar al siguiente proyecto y a otras cosas. Lo que no se puede es dejar abierto un proyecto, hay que cerrarlos formalmente, tanto con proveedores como con clientes. Vale. Partes interesadas, el siguiente elemento de competencia. Dejadme un segundo que tengo que cambiar la cámara porque se me está terminando la batería. Vale. Me seguís escuchando, ¿no? Porque hay veces que se me cambia el audio. Yo creo que sí que me escuchéis bien. Vale, que no lo comenté al inicio de clase, pero yo creo que lo habéis visto en el calendario. La clase de hoy es un poco más larga, es de hora y media. Entonces, no sé si normalmente hacéis algún tipo de break o si vais del tirón. A mí me es indiferente, o sea que lo que vosotros prefiráis. Si queréis que yo vaya del tirón, yo sigo. Depende del profesor. Vale. Pues nada, yo si queréis continúo y vamos el tirón. Y nada, si necesitáis parar a coger un vaso de agua, pues ahora es el momento. Pero vamos a empezar ahora partes interesadas. em, y bueno, pues este es el elemento de competencia de partes interesadas. Y hemos visto, ¿no? Algún punto sobre stakeholders. Pero bueno, simplemente este elemento de competencia es importante, ¿no? Que dentro del proyecto identifiquemos, analicemos y gestionemos bien esas expectativas, esas actitudes de las partes interesadas del proyecto que sean más relevantes. Entonces, partes interesadas incluye todo el mundo, ¿vale? Incluye proveedores, incluye en interno el equipo de proyecto, incluye clientes, ¿vale? Saber con quién tenemos que hablar dentro del equipo de proyecto del cliente. Y eso, pues si tenemos algún tipo de partnership con otra empresa, pues saber esos stakeholders relevantes, porque al final, cuanto mejor conozcamos a nuestros stakeholders, va a ser más fácil ponernos en contacto con ellos para accionar esas palancas o desbloquear cualquier tipo de problema, perdón, que haya dentro del proyecto. Entonces, partes interesadas, al final es la capacidad de gestionar, pues eso, esos intereses, esas expectativas e influenciar esas partes interesadas para que estén comprometidas con los objetivos del proyecto. Y, y nada, también lo que hablamos en el elemento de competencia anterior, que es importante de que cada parte interesada reciba la información que necesitan.
porque al final muchas veces lo que sucede en las empresas es que se le da a todo el mundo toda la información, pero realmente no se evalúa si esa información es interesante o relevante para esa parte interesada. Porque si le damos toda la información de todo el proyecto a todo el mundo, al final podemos crear el efecto contrario, que es que el equipo se sature y que, bueno, que al final, pues en vez de estar trabajando en el proyecto, se dedica a leer partes o documentación del proyecto que no es clave para esa persona, ¿vale? Para ese perfil de ese stakeholder. Y luego también es importante que reciban, ¿no?, esas comunicaciones y esa información, porque, claro, por ejemplo, no va a comunicar al cliente información interna de la empresa que no se puede compartir con fuera de la empresa, por ejemplo, ¿no? No vamos a hablar con el cliente, oh, mira, es que claro, mis costes son no sé qué, no, eso es interno de la empresa y no se, hay cierta información que es, em, ¿cómo se dice? Que es propiedad de la empresa, que solo ciertas personas dentro de la empresa tiene, entonces esa información tiene que quedarse dentro de la empresa. ¿Vale? También muy importante, tened en cuenta que el tema del tema y no ha leído bien em, quiénes están en copia de ese, de ese email y tampoco ha leído bien la información o el contenido de ese email. ¿Vale? Entonces, importante, ojo con qué información se comunica, a quién se comunica, el canal que se utiliza y al final, pues proporcionar a esas personas la información adecuada en el momento adecuado. Y luego, no solamente identificar, perdón, esas partes interesadas, sino que también hay que, pues eso, hacer un seguimiento, porque puede ser que a lo mejor una parte interesada al inicio del proyecto tenga un peso más grande en ciertas fases del proyecto, pero luego a medida que vamos transicionando a otras fases del proyecto o transitando a otras fases del proyecto, otros stakeholders tienen más peso o más poder de decisión. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta para nosotros saber con quién tenemos que hablar, cómo tenemos que gestionarlo para que el proyecto avance y no haya puntos de bloqueo. Entonces hacer el seguimiento de esas partes interesadas es fundamental a lo largo del proyecto. Indicadores claves de competencia. En esta tenemos 4. Perdón, tenemos 5. Lo que pasa es que el quinto no se ve. Está un poco tapado. Dejadme ver a ver si lo puedo mostrar o si no me va a dejar. Probablemente no me deje. Bueno, ahora lo vemos en detalle de todas formas. Se me ha bueno, se está tapando un poco con el logo de la UNIR. Bueno, el primero es identificar esas partes interesadas, analizar el interés y la influencia, que ahí tenemos la matriz de influencia versus interés que ya vimos. El 2 sería desarrollar y mantener una estrategia para las partes interesadas y un plan de comunicación, que es lo que hablábamos. Oye, ¿cómo vamos a gestionar esos stakeholders o partes interesadas? ¿Cómo vamos a comunicarnos con ellos? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Cuál es más relevante que otro dentro de cada una de las fases, etcétera? El ICC3 sería que nos comprometemos con los sponsors, con los promotores, la alta dirección, para lograr esos
esas expectativas, esos intereses que tienen y luego también comprometernos con los pues eso, proveedores, otras partes interesadas para asegurarnos de que cooperan con nosotros y que haya un cierto compromiso dentro del proyecto. Y luego ya por último, pues mantener, ¿no?, esas redes y esas alianzas dentro del proyecto porque son clave para que, bueno, para que haya un alcance de esos objetivos de forma adecuada. Indicadores claves de competencia de partes interesadas, pues al final es identificar las partes interesadas y analizar en su interés e influencia. Entonces, importante, definir esas categorías, definir pues eso, los stakeholders, las partes interesadas y dividirlos en categorías en base a su pues eso, poder, interés e influencia. Luego, pues identificar, ¿no?, por cada parte interesada cuáles son sus intereses principales y luego también su influencia. Y luego, pues claro, si tenemos que hacer algún tipo de cambio dentro del proyecto o no y evaluar pues si esos cambios tienen algún tipo de impacto del proyecto. Y luego al final pues ya siempre tomar medidas si fuese necesario para gestionar esas partes interesadas. ¿Vale? Todo esto enfocado en gestión de partes interesadas. Luego hay que desarrollar pues una estrategia para las partes interesadas y un plan de comunicación, que eso es el ICC2. Entonces, definir definir el plan de comunicación, que es decir, cuáles son los canales que vamos a usar, con qué frecuencia, a quién nos vamos a dirigir para proporcionar esta información, no solamente nuestra comunicación, sino cómo van a ser las comunicaciones dentro del proyecto, porque de esa manera, si evaluamos a nivel transversal el proyecto, lo que conseguimos es evitar duplicidades. Porque lo que pasa muchas veces es que a lo mejor hay diferentes pues, reportes o comunicaciones que hacen diferentes departamentos o diferentes áreas pues que para comunicar el grado de avance o cómo van o etcétera, pues en la parte de fabricación pues te comunican el avance de la fabricación, etcétera, etcétera. Pues entonces evitar que haya o informes de grado de avance que son que tienen información duplicada y evitar eso, que dos personas o dos áreas hagan lo mismo. Es decir, que no haya dos áreas o dos personas trabajando en la misma cosa a la vez. Eso es súper ineficiente. Y luego, por último, asegurarnos que lo comunicamos correctamente. Entonces, el plan de comunicación del proyecto es muy importante y hay que hacerlo de forma transversal, es decir, no solamente la comunicación que va a enviar el departamento de proyectos o el equipo de proyectos, sino a nivel transversal dentro del proyecto, cómo se van a realizar esos planes de comunicación. Y luego también tener en cuenta que es un plan que se define al principio del proyecto, pero que hay que irlo actualizando a lo largo del proyecto, porque puede cambiar la estrategia, puede cambiar circunstancias dentro del proyecto, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, eso como todo documento, todo cambio, si hay que cambiarlo por algún motivo, hay que justificarlo. Normalmente lo que se hace es que se pone un historial de cambios en el documento y ahí se pone brevemente el por qué se ha cambiado el documento. Si el cambio hay muchos cambios o no nos entra dentro del historial de cambios, que normalmente suele, bueno, haber espacio, pues lo que se puede hacer es como un documento de gestión de cambio, ¿vale? Una plantilla que principalmente pues evalúa, es como la comunicación o la aceptación formal de un cambio. Entonces, pues se pone el título del cambio, en qué consiste el cambio y si está aprobado o no, por ejemplo. Y bueno, pues imaginaros que es un cambio debido a un requisito, pues entonces se explica el requisito en fase de oferta o en fase inicial y eh, a lo que cambia, ¿no? Cuál es el cambio que se realiza, el por qué y en lo que va a quedar ese alcance, lo que se va a hacer. Entonces, pues con las comunicaciones es lo mismo. Se puede hacer
bien en el plan de comunicación es explicar en la primera, bueno, en la segunda página, en el historial de cambios, todos los cambios que se va haciendo al plan de comunicación, o un documento aparte que simplemente es un documento de gestión del cambio, que es un documentillo muy breve explicando el porqué de los cambios. Pues aquí sería, hay un cambio en el plan de comunicación debido a tal motivo y este es el motivo por el que se hace el cambio. Esta es pues, la estrategia inicial de comunicación y se ha cambiado a esta nueva estrategia, aprobado por, pues no sé, jefe de proyecto, sponsor, departamento X. ¿Vale? Y nada, también se pueden identificar en esta fase o en este indicador clave de competencia, pues todas las oportunidades para alianzas o asociaciones entre otros stakeholders o con otros stakeholders. Y luego también los colaboradores potenciales, que a lo mejor pues no son stakeholders al inicio del proyecto, pero pueden convertirse en ellos, en ello, perdón. El ICC3 es pues eso, que comprometernos, ¿no? Con la dirección y comprometernos nosotros y asegurar que estén comprometidos ellos también para lograr eso, esas expectativas que tienen. Entonces, primero hay que comprometer a la dirección o a los sponsors como jefe de proyecto, ¿vale? Asegurar que el proyecto esté apoyado dentro de la empresa por la parte del liderazgo del management. Luego hay que gestionar pues, todas esas expectativas de esa dirección, de la alta dirección de la empresa. Y luego, pues eso, intentar que actúen como embajadores del proyecto, porque al final, si ellos son embajadores del proyecto, vamos a conseguir que el proyecto avance más rápidamente. El ICC4 es que nos comprometemos con usuarios, proveedores o socios para que cooperen el proyecto y que haya un compromiso. Y al final es eso, pues involucrar a todos estos usuarios, comunicar todo esto pues periódicamente para que estén comprometidos, asegurarnos que los proveedores estén comprometidos con el proyecto, es decir, que dentro de esa empresa, dentro del proveedor, este proyecto tiene una prioridad elevada, porque si no, pues va a haber conflictos dentro del proveedor, va a haber conflictos con otros proveedores, con otros proyectos de otros clientes. Entonces, si eso sucede, pues tenemos que asegurarnos de que los proveedores nos apoyan en el proyecto, que siguen nuestros objetivos, que cumplen nuestras planificaciones, porque si llegan tarde sus productos o sus servicios dentro de nuestro proyecto, al final vamos a tener nosotros una desviación dentro del proyecto. Y luego, pues bueno, que cooperemos, ¿no? Con esos partners para alcanzar esos objetivos que queremos alcanzar. Luego el ICC5 es organizar y mantener esas redes, ese network que se crean, esas alianzas. Entonces, pues importante crear esos acuerdos, realizar ese plan de cooperación y indicar cuáles son pues, esos indicadores de éxito y mantener esos acuerdos, esa colaboración con los stakeholders y que, bueno, que si, por ejemplo, hay proveedores, asegurarnos que todos los contratos están aceptados por todas las partes, tanto por nuestra parte como la del proveedor, para intentar avanzar y que haya colaboración lo antes posible. ¿Vale? Y luego tenemos el ICC, perdón, el elemento de competencia de cambio y transformación, que al final lo importante es facilitar ese cambio dentro de la organización y, y bueno, asegurar que las personas o los stakeholders estén comprometidos con ese cambio, porque sí que es cierto que muchas veces no es que las personas se opongan al cambio, sino que bueno, nos oponemos a ser cambiados, ¿no? Es difícil ese cambio. Entonces, pues tener en cuenta que ese cambio, esta transformación, este elemento de competencia, pues no es algo lineal, que bueno, que hay que hacer un seguimiento periódico y hay que evaluar
pues esa eficacia de los cambios que se realiza y adaptar la estrategia lo mejor posible. En este tenemos 4 ICCs, 4 indicadores claves de competencia. El primero es evaluar la capacidad evaluar la adaptabilidad al cambio. El segundo es identificar los requisitos de cambio y las oportunidades de transformación. Y luego eso, desarrollar una estrategia de cambio e implementar esa estrategia de cambio. Entonces, primero, tenemos que evaluar la adaptabilidad al cambio, es decir, si la organización en la que estamos está lista para realizar ese cambio. Entonces, primero hay que evaluar, pues bueno, cuál es la adaptabilidad al cambio y nos podemos basar en proyectos anteriores, ¿vale? Entonces podemos ver oye, pues qué tipo de proyecto sufrió cambios, si fueron exitosos esos cambios o no, porque sí o porque no, ¿no? Hablar un poco con personas que ya llevan más tiempo dentro de la empresa o a lo mejor si hay algún tipo de histórico de proyectos o actas de cierre de proyecto, pues ahí se puede ver pues en ese histórico de proyectos, en esa documentación del proyecto, pues se puede ver cómo ha ido ese proyecto y si la empresa pues se ha adaptado fácilmente a ese cambio o si ha tomado mucho tiempo. Luego, pues hay que ver dentro de la empresa, oye, qué áreas podrían ser más reticentes a ese cambio, cuáles podrían tener más resistencia, pues si son pues personas específicas, departamentos específicos o aspectos específicos, ¿no? A lo mejor hay algún tema que, oye, es recurrente en todos los proyectos y no hay manera de que se cambie, ¿no? Pues a lo mejor es porque hay algún tipo de resistencia en algún área. Entonces eso es importante evaluarlo, porque si va a suceder de nuevo dentro de tu proyecto, pues es importante que, bueno, que se intente tratar en la medida de lo posible, lo antes posible, con los stakeholders adecuados para intentar llegar a un tipo de solución o que haya compromiso por las partes para que se realice ese cambio. Luego también muchas veces hay circunstancias dentro de la empresa que no permiten que se realice esa adaptación al cambio. Entonces, pues a lo mejor, pues si se identifican esas circunstancias, pues se puede hacer algo para intentar cambiarlas y que se mejore, ¿no? Esa adaptabilidad al cambio, que no haya tanta resistencia, ¿vale? Esto puede ser, pues, a nivel de que, yo qué sé, pues que a lo mejor haya dos personas relacionadas con ese cambio que no tengan una buena relación y que eso esté influyendo a que el cambio se pueda producir, o sabes que no haya apoyo entre ciertas áreas, pues por lo mismo, pues a lo mejor porque ha habido un conflicto a la hora de comunicarse. No puede haber muchos factores, o también puede haber factores externos, ¿vale? O factores de que, por ejemplo, no hay el know-how suficiente dentro de la empresa para poder realizar el cambio. Entonces, identificando esos factores, a lo mejor se puede, pues, intentar hacer algo para mejorar esa adaptabilidad dentro de la empresa. Y luego, cuando hay un cambio que es necesario, que se quiere realizar ese cambio, pues tomar ese tipo de medidas que sean necesarias dentro de la organización. ¿Vale? El ICC2 es la identificación de los requisitos o requerimientos del cambio y las oportunidades de transformación. Al final, pues es importante cuando se intenta realizar un cambio, identificar pues los stakeholders o las personas que van a estar afectadas por el cambio. Antes incluso de hablar de realizar ese cambio, es importante definir, oye, qué áreas van a estar afectadas, cuáles son los intereses de esas personas, de esas áreas, ver si
si este cambio que estamos realizando o que queremos realizar se adapta o está alineada con los intereses de esas áreas. Porque al final, si no están alineados, va a haber más resistencia. Entonces, pues hay que identificar quiénes van a ser esas personas claves dentro de la organización para que nos ayude a accionar ese cambio, a que se ejecute ese cambio. Y luego, pues bueno, regularmente, pues que podamos identificar pues esos requisitos de cambio, esas necesidades de cambio, esas oportunidades. Pueden ser tanto cambio interno para mejorar la empresa o cómo trabajamos en interno, o a lo mejor son cambios que le interesan al cliente, y que son de interés del cliente y que, bueno, nos interesa apoyarlo o evaluar si queremos apoyarlos, porque a lo mejor pues puede dar lugar a beneficios dentro de la empresa, ¿vale? Que yo que sé, un cambio de alcance nuevo, que sea interesante, pues a lo mejor puede dar lugar a beneficios o a proyectos nuevos dentro de la empresa, nunca se sabe. Y luego ya tenemos el ICC3, que es desarrollar esa estrategia de cambio o transformación, que es importante que ya que hemos identificado esos cambios que son necesarios, pues hay que definir cómo vamos a realizar ese cambio, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser el plan de cambio. Y sí que es importante pues realizar, ¿no? Definir paso a paso qué es lo que se va a necesitar para que ese cambio suceda. Porque, bueno, al final, si no se hace una estrategia, si no se define un plan, una estrategia de cambio, es mucho más probable que a lo mejor sucedan, pues, imprevistos que no teníamos identificados al principio del proyecto. Entonces, claro, pues bueno, es importante definirla al principio para saber cómo, hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a hacer, pero siempre teniendo la mente abierta para irla adaptando regularmente, esa estrategia en función de cómo vayamos progresando. Y luego, por último, el ICC4, pues ya es la implementación de esa estrategia, ¿vale? De gestión del cambio. Y, y bueno, al final es pues que definimos ese plan que sea pues coherente con esa estrategia que definimos, em, definir, ¿no? O implementar esos pasos que hemos dicho que íbamos a realizar. Es muy importante dentro de la gestión del cambio, la parte de formación, es decir, em, empezar bueno, implementar un cambio. No es solamente decir, bueno, pues cambiamos esto, este procedimiento o este proceso, vamos a cambiar cómo hacemos esto a esto otro, hacer una presentación, decir adiós a lo nuevo, perdón, adiós a lo antiguo, hola a lo nuevo, y esperar que todo el mundo vaya a empezar a trabajar siguiendo esa nueva estrategia, ese nuevo plan sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, en todo proyecto de cambio, si podéis hacer un piloto, es muy recomendable hacer un piloto inicial acompañado con formación. Si no podéis hacer un piloto, pues muy importante la formación, la comunicación y, y que haya talleres, que no sea solamente formación hablada, sino que sea práctica, porque eso es muy útil para que la gente vea la aplicabilidad de ese cambio en su puesto de trabajo, porque si ven los beneficios de ese cambio, pues habrá menos resistencia a bueno, pues a adoptar ese, ese cambio. Y por eso es importante hacer una formación periódica, no solamente inicial, y ir pues refrescando, ¿no? De vez en cuando esos conocimientos o ese cambio que se está realizando. Porque tenéis que tener en cuenta que al final dentro de las organizaciones hay mucha inercia, es decir, hay unos procedimientos muy bien asentados, hay unas formas de trabajar muy bien asentadas, sobre todo en las empresas grandes, ¿vale? Si hablamos ya de empresas un poco más pequeñas, ya son mucho más ágiles y ya son más maleables, tienen más facilidad para adaptarse, ¿vale? A cualquier tipo de cambio que se vea necesario dentro de los proyectos. Pero cuando son empresas más grandes, empresas ya más maduras,
con proyectos más grandes, suelen ser suelen ser menos ágiles, ¿vale? Es más difícil implementar cambios porque tienen esa inercia eh, de realizar los proyectos desde hace muchos años de la misma forma, entonces suele haber mucha más resistencia al cambio. Entonces, por eso digo que es importante en esos casos, si estáis en una empresa pues, de muchos años de experiencia, que hace proyectos, etc., etc., si se quiere abordar un cambio, es importante, pues eso, primero hablarlo con los stakeholders principales, convencer a las personas que sabes que van a apoyar o que van a ser claves a la hora de apoyar ese cambio y luego comunicar muy bien todos los pasos que se van a realizar de forma muy periódica, dar mucha formación. Si se puede hacer un piloto, pues mejor, porque si se tiene un piloto, luego se tienen evidencias de lo que ha salido bien y de lo que se ha mejorado. Entonces, si la gente ya ve que, oye, pues esto que se ha hecho mejora mucho, pues me hace mucho más fácil mi trabajo, mejora mucho, pues yo qué sé, la visibilidad que tengo dentro del proyecto o me aporta cualquier tipo de beneficio. Si hacemos ver a esas personas que van a tener beneficios haciendo este cambio, pues va a ser mucho más fácil que se reduzca esa resistencia al cambio y que la gente esté mucho más abierta a realizar ese cualquier tipo de cambio, ¿vale? Ese cambio. Y luego, pues eso, lo que hablábamos, que se usen técnicas de refuerzo. Porque claro, nosotros realizamos un cambio, imaginaros, hemos convencido a todos los stakeholders, hemos realizado el cambio, la gente está empezando a trabajar de esa nueva forma y se está haciendo de forma correcta, pero es importante dar recordatorios o refrescos de ese nuevo proceso, procedimiento o forma de trabajar para que la gente no vuelva a lo antiguo, ¿vale? Porque eso puede pasar. Puede pasar que, oye, mira qué bien vamos, se están viendo las mejoras, se está haciendo todo muy bien, se está yendo en esta vía, pero que luego se deje de dar de formación, se deje de hacer un seguimiento y al final, pues, que se vuelva a hacer de la manera antigua, ¿no? Entonces hemos perdido todo ese tiempo porque al final pues, se llevaba esa inercia y se ha vuelto atrás. Y esto es todo lo que tenía para hoy. Nada, pues hemos terminado ya oficialmente, ahora sí que sí, este área de práctica. Lo que Elvira dice, uff, sí, estará muy larga, ya es lo que hablamos la semana pasada, que este área era grande. Entonces, ya está terminado esto, la próxima semana vamos a ver el elemento, perdón, no, ya no hay más elementos de competencia. Vamos a ver probablemente el tema 3 que lo dejamos allí aparcado, y luego pues ya pues seguimos avanzando. Elvira pregunta esto cómo se estudia. Pues hay que estudiarlo, pues lo dicho, ¿no? Evaluando, sabiéndose esas áreas, esas tres áreas, sabiendo los elementos de competencia, de qué va cada uno, ¿vale? Importante que sepáis los elementos de competencia, explicarlos. Y luego sí que es importante que, hombre, si, si conocéis los indicadores claves de competencia, pues sería ya genial, ¿no? Sería para 10. Pero bueno, es eso, hay que estudiarlos, ¿vale? Yo lo que os recomiendo para estudiarlo es que, que al final os pongáis en la situación de un jefe de proyecto, ¿vale? De cómo se trabaja, de cómo se hace, porque si al final cogéis un ejemplo, luego es mucho más fácil de saber el indicador clave de competencia. Y muchos indicadores claves de competencia son mucho de identificar, ejecutar, medir, controlar, ¿no? Eso es muy así. Entonces, eso, muy importante, que conozcáis los elementos de competencia y que los sepáis explicar. Y luego que conozcáis, si podéis, los indicadores claves de competencia. Y para eso os ayuda mucho la actividad 1
y la 2, porque la uno evaluáis cómo sois vosotros dentro de un proyecto, ¿vale? Y ahí sí que tenéis que evaluar los indicadores claves de competencia dentro de los elementos de competencia. Y luego la 2 ya no es no es una autorreflexión, sino que es explicar, pues como jefes de proyecto, cómo lo hacéis dentro del proyecto, ¿no? Pues bueno, pues coger un elemento de competencia y decir, bueno, pues yo dentro del elemento de competencia hago este indicador clave de competencia de esta manera, este y este, ¿vale? Entonces, claro, yo hablaremos un poco del examen en las próximas no sé si va a ser en la siguiente o en la siguiente, porque ahora tenemos varias clases que son de 1 hora y media, pero bueno, estaros tranquilos que hablaremos un poco del examen. Pero yo eso, mi recomendación para estudiar esto es que sí que conozcáis las 3 áreas, que conozcáis los elementos de competencia y que sepáis explicarlos en cada una de las áreas y luego, si podéis, los indicadores claves de competencia, poder explicarlos, importante. Y luego las clases, o sea, las actividades grupales, es muy importante que las hagáis, ¿vale? De todas formas, hablaremos en las próximas clases del examen y tal. Pero sí, hay que estudiar, chicos. Lo siento. Y nada, probablemente en la próxima clase hablemos un poco en detalle de la actividad uno, porque creo que ya la habéis entregado muchos y ya se ha pasado el límite. Ahora deberíais de estar trabajando, creo que en la actividad 2 y 3, las grupales, hablo de las grupales. Y entonces, pues veremos algún ejemplo para que, bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para que veáis también otros ejemplos de la actividad uno, por ejemplo. ¿Vale? Y luego también veremos de la actividad 2. La actividad 3 no sé si nos va a dar tiempo, ¿vale? Porque la fecha de entrega creo que está después de la última clase, pero bueno. Ya de la actividad 3 ya vimos en el temario, en una de las clases, ya vimos un ejemplo así para que tuvieseis como una guía de cómo se hacía. Entonces, bueno, y luego en una de las clases, aún no sé específicamente en cuál, hablaremos un poquito del examen. Vale, no os voy a poder dar las preguntas, pero bueno, podemos hablar a rasgos generales, ¿vale? Así que nada más por hoy. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis preguntar en los chats o en los foros. Hay un foro que me falta por responder, que estoy revisando, que es de una de las preguntas tipo test, pero bueno, que responderé en breve, ¿vale? Es para que sepáis que no me he olvidado. Y nada, si tenéis cualquier otra duda o pregunta, lo hablamos por el foro y si no, en la próxima clase me decís, ¿vale? Así que muy buena semana para todos, que tengáis un buen día y muchísimas gracias a todos por la clase de hoy. Un saludo.